¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa. Antes de entrar en materia, les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales, @rectoradoULA, la cuenta oficial del rectorado, y @Bonucci Mario, la cuenta personal del rector Mario Bonucci, a quien damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Bien, un poco enfermo. Sí, llamó la atención, se tuvo que retirar del consejo universitario. No, una de esas tonterías, una faringitis que me afectó las cuerdas vocales, pero aquí estamos cumpliendo con el trabajo. Profesor, consejo universitario inició la semana, sí, como es costumbre, un consejo que estuvo un poco largo, pero estuvo bastante tranquilo. Así es. ¿Qué se destaca de esta primero, sesión? yo debo resaltar que en la agenda ordinaria del Consejo Universitario iba un documento de la Facultad de Humanidades y Educación en la cual piden que se respete a los licenciados en educación. Puesto, bueno, ya saben la cantidad de desempleados y las cosas que ocurren normalmente cuando abren algún trabajo, prefieren a los egresados de estas misiones antes que nuestros egresados. Que lo dice con claridad, ¿no? En algunos casos, favor abstenerse los egresados de la Universidad de los Andes. Esas son cosas que deben respetarse. La facultad dice cosas como esta, que se somete a revisión decisiones arbitrarias y consultas ilegales como las establecido en la micromisión Simón Rodríguez, por cuanto son procesos discrecionales que intentan solapar y desconocer la tarea de profesionalización que las universidades e instituciones universitarias con programas de formación docente han venido realizando en el país de varias décadas gracias al cumplimiento de los requisitos de rigor exigidos, entre ellos el reconocimiento del CNU en las titulaciones otorgadas. Debo señalar también que hoy en el Consejo Universitario se discutieron temas relacionados con el mismo CNU al cual yo asistí el día martes. Hubo un informe del rector en el cual se planteó los temas. Lo más resaltante en la sesión del CNU fue lo relacionado con los fondos de jubilaciones. Recordarán que en el 2013 vino un dictamen de la Contraloría General de la República que ordenaba suprimir los fondos, entregar el dinero y los bienes inmuebles a la Tesorería de Seguridad Social. Pero además se le ordenaba a la universidad entregar la lista de pensionados y jubilados a la Superintendencia de Seguridad Social para que empezara a hacer los pagos correspondientes. O por lo menos eso es lo que se infiere de la comunicación. Pero había una contradicción, nosotros apelamos, reconsideramos esta medida, y había una contradicción entre lo que opinaba el superintendente y el contralor. Pero ya en este CNU del martes vimos que ya desapareció esa contradicción. El contralor le hace una aclaratoria al superintendente, le dice que lo que se quiere suprimir son las figuras mercantiles, administrativas, que se crearon para manejar los fondos, porque la competencia de manejar los fondos le corresponde al Consejo Universitario. En este orden de pensamiento, entonces debe primero suprimirse la figura, en el caso de la ULA, de fundación de Fonprula y Fonjutraula, porque ahora el informe es genérico, no se refiere a un solo fondo, se refiere en general. Había habido había manejado por separado hasta ahora. No, ahora se refieren a los fondos en general. Entonces, suprimir los fondos, devolver el dinero al Consejo Universitario y después del Consejo Universitario entregarlo a la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, es el mismo cuento, pues. Al final de cuentas es la misma cosa. El superintendente expuso una serie de argumentos legales y finalmente se acordó, a proposición del ministro, que el superintendente pasara a formar parte de una comisión que había creado el CNU y que mantiene que los fondos deben quedarse vigentes. Entonces, eso fue uno de los puntos, creo que es más álgido. Sin embargo, en la prensa nacional se recoge como el punto más importante una discusión bastante larga que hubo sobre presupuesto público para las universidades, ingresos propios y rendición de cuentas. Un punto que introduce el ministro para decir cosas como esta. De 55 universidades que hay en el país, solo 18 han rendido el cierre del 2014, saldo inicial de caja del 2015. La ULA está dentro de esos 18. Pero yo creo que si el ministro hubiese preguntado las cosas por separado, estoy seguro que más del 90% ha entregado el cierre 2014 y que, bueno, 18 no han cumplido con el saldo inicial de caja. Realmente esas fueron las cosas más importantes, pero yo tuve una conversación bien particular con el viceministro Jason Guzmán sobre los cursos intensivos.
porque se le envió una solicitud donde se le está pidiendo 34 millones de bolívares fuertes para poder hacer el intensivo. 17, que es lo que cuesta el pago de los profesores ULA, 4 y pico, que es lo que cuesta personal no ULA, okay, y 11 y pico, que es lo que cuesta gastos de funcionamiento. Jason ofreció que va a aportar algo de dinero a través del ministerio, pero que no va a aportar para comedor, no se le puede pagar a dirigentes estudiantiles y que hay que nombrar un profesor responsable. ¿Por qué antes sí se le pagaba a los dirigentes estudiantiles? Porque ellos forman parte de la coordinación, hacen un trabajo efectivo. Okay. O sea, digamos, hacen un trabajo físico, tienen que estar todo el día metidos en una oficina atendiendo reclamos, atendiendo estudiantes, haciendo cosas. Entonces, bueno, el Consejo Universitario debatió, mucha gente piensa que ya no alcanza el tiempo para los intensivos, pero es que yo siempre lo he dicho, los intensivos son un parto, siempre ha costado trabajo abrir un intensivo. Cierto. Entonces, ¿va a ser este año algo distinto? No, yo creo que va a ser algo similar. Contrataciones que dice que necesitan 20 días hábiles para abrir licitaciones y comprar los gastos de funcionamiento. Pero antes los gastos de funcionamiento se tomaban del presupuesto ordinario y se reponían después con el dinero. Pero ¿cómo? El presupuesto de la universidad está para 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos dinero. Por lo menos dinero en algunas partidas que son fundamentales, que tienen que ver con servicios. ¿Qué se acordó en el Consejo? Que ese profesor encargado fuese el mismo representante del ministro, para garantizar de que no hubiese el cuento que, mira, no me dieron audiencia, no me atendieron. Bueno, no, el representante del ministro es quien va a gestionar este tipo de actividad. Y va a tener un estudiante acompañante. Nilber Torres. Nilber Torres, un representante estudiantil. Otro de los puntos tratados en el día de hoy tiene que ver con el horario corrido para el edificio administrativo y demás dependencias que quedan en la avenida Don Tulio. Una reconsideración introducida por Dionis Dávila, necesitaba 18 votos, habían 22 votos, 21 votos en el Consejo en ese momento, obtuvo la propuesta solamente 7 votos. Ok, o sea, ¿no se pudo discutir? No se levantó sanción, por lo tanto el horario se mantiene exactamente igual como lo aprobó en el último Consejo Universitario. Ok, rector, la semana pasada otro punto bien destacado de su agenda en la ciudad de Caracas fue la instalación de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la conferencia, ¿no? El Congreso. El Congreso de la Congreso número 48 de la Sociedad Venezolana. Y hay un convenio interesantísimo allí con la Universidad de los Andes. Coméntenos un poco sobre esto. Estas son las cosas mágicas donde la universidad hace un ruido impresionante en el mundo académico y que afecta a otras instituciones en positivo. La Sociedad Científica Venezolana de Cardiología asume un convenio con la Universidad de los Andes para que nosotros, a los cardiólogos, o sea, primero se es médico, después especialista en cardiología, pero a partir de ese momento la universidad no le brinda educación continua, normalmente lo hacen las sociedades médicas, y la sociedad médica lo hace a través de ¿dónde? De los congresos, de los simposios, de los encuentros. Son congresos y simposios donde se invitan a compañías que tienen nuevas drogas, nuevos medicamentos, pero se invitan también a invitados, que llaman ellos internacionales, gente que cuando maneja alguna nueva técnica o algún nuevo avance científico. Bueno, por la situación de país que tenemos ya es imposible tener un invitado internacional. De hecho, ellos en este congreso, que es el número 48, no tenían ningún invitado. Un congreso de una de las sociedades más grandes del país. Había 1.400 personas inscritas. Y la Universidad de los Andes va a servir de plataforma a través del CEIDIS, con el apoyo de Corpo ULA, para que la Sociedad de Cardiología le imparta clases a los cardiólogos por parte de los especialistas. O sea, algún curso que haya sobre hemodinamia, sobre imagenología, pero que tenga que ver con el corazón, sobre cualquier elemento, cateterismo, sobre cualquier elemento que tenga que ver con la cardiología, el curso se va a colocar en red, se va a colocar en línea. Ahora, ¿dónde va a estar la plataforma de soporte? En la Universidad de los Andes. Por eso que es un proyecto maravilloso que se pierde de vista. Tanto es así que contamos con la presencia de la presidenta de la Sociedad de Reumatología, una buena amiga de la casa, profesora de la ULA, que es la profesora Marixa Quintero.
Pero además contamos con la presencia de la presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que también le interesó cómo era este sistema. O sea, que esto trae ya claro, una interesante cola. Pero además, a raíz de todas estas discusiones, prácticamente hemos casi que concretado una alianza estratégica con Ascardio, una institución sin fines de lucro dedicada al tema cardiovascular en Barquisimeto. Entonces, con Ascardio, nosotros vamos a tratar de crear un programa académico, una subespecialización, en los cuales ellos tienen tecnología de punta, algo parecido a lo que nosotros estamos en este momento trabajando con C-Clinic, que es imagenología de mamas para las damas. En el caso de Ascardio, ellos tienen tecnología de punta, en el cual estoy seguro que los cardiólogos de Mérida van a poder insertarse en esos programas. Eso va a ser una ventaja competitiva para la universidad. Y finalmente, quien coloca el aval y la acreditación académica es la Universidad de los Andes. Pero debo señalar que en la actividad también estuvo presente Patricia Rosenzweig-Levy. La vicerrectora llevaba un planteamiento concreto de cómo la revista de cardiología, que tiene años, cómo indexarla y arbitrarla y meterla en todos estos sistemas de indización o de indexación, como se quiera llamar, Redalic o todas estas cosas que... Se va a aumentar el repositorio de la universidad. Que no es más que colocarla en el repositorio de la universidad, pero ofrecerle a ellos la posibilidad de que cuenten con un instrumento arbitrado e indexado. Entonces tuvo una presentación extraordinaria, también esa es otra parte del convenio y que se lo ofrecimos a cualquiera de la sociedad científica del país. Y sobre el manejo de estadísticas, rector, también se conversó algo por allí, dada la falta de estadísticas en esta materia, en prácticamente todas las áreas de la salud en Venezuela en este momento. El convenio es tan amplio que hay dos subconvenios adicionales o dos programas o proyectos adicionales. Uno es que a través de los médicos cardiólogos en cada uno de los centros de salud de Venezuela se puedan recoger estadísticas que se canalicen vía web, en algún repositorio en la nube, como llaman, pero que puedan contar la Sociedad de Cardiología cómo es la mortalidad, o sea, cómo es la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y poder ellos diseñar políticas que permitan bajar esos índices, digamos, de afectación. Dato importante, se gasta muchísimo dinero en prevención del cáncer de mama, pero la incidencia, la mortalidad en las damas es mayor por un problema cardiovascular que por un cáncer de mama. Entonces pareciera ser que los recursos públicos deberían canalizarse también por ese lado. Y otro proyecto muy importante es educar a los niños. Educar a los niños en todo aquello que tiene que ver con una salud cardiovascular. O sea, que realmente... Crear conciencia desde las edades más tempranas. Así es, realmente un proyecto interesante, mágico, y es una oportunidad de oro, y sobre todo que en tiempos de crisis surgen proyectos como estos. Porque cuando tengamos otro país, los que emprendimos desde el momento de crisis, estoy seguro que vamos a ser quienes lideran cualquier tipo de proyecto o de, digamos, cualquier programa científico de esto. A propósito de otro país, rector, quienes cumplan 18 años antes del 6 de diciembre tienen hasta el miércoles para inscribirse en el registro electoral permanente e ir a votar. Debo señalar rápidamente, nosotros le pedimos desde el rectorado al director o presidente, no sé cómo se llama, jefe del CNE, José Gregorio Ruiz, aquí en Mérida, que nos instalara una máquina en cada una de las facultades y le mandamos incluso hasta los responsables. Hablé con él telefónicamente, me planteó que tenían operativos en todas partes, que no podían cumplir, pero yo creo que eso no debe no ser puede un ser límite. Una excusa para no, le retamos a usted, compañero estudiante, le retamos a usted, el que nos está viendo por televisión, pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus vecinos, pregúntele a sus amigos. Si cumplen 18 años antes del 6 de diciembre, tienen que acudir a inscribirse en el CNE y el plazo es hasta el miércoles a las 12 de la noche, Avenida Urdaneta, pero no lo deje para última hora, hágalo ya, hágalo de una vez. Eso es una verdadera forma de construir patria y construir espacios donde se produzca la democracia.
Muy bien, amigos, tomen la palabra, tomen la invitación que se les está haciendo desde acá, desde ULA TV, desde Visión Universitaria. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Acabamos de conversar con el rector sobre lo que fue su agenda en Caracas, el CNU, el Consejo Universitario. Y al regreso vamos a conversar con el profesor Ramón Zambrano, director de Deportes. Nos va a estar comentando sobre todos los planes y proyectos que están adelantando desde esta dependencia universitaria. Ya volvemos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les dijimos antes del corte, le damos la bienvenida al profesor Ramón Zambrano, director de Deportes de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Pues Vivo todavía. agradecido, sobreviviendo. Sobreviviendo. Profesor, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto tenerlo en el programa. Cuéntenos, ¿cómo están los proyectos en deportes? ¿Cómo está todo por allí? ¿En qué planes andan ahorita? Siempre tienen muchísimas actividades de manera simultánea. ¿Cómo las han sobrellevado con toda la situación que hay en la avenida Don Tulio, con la construcción? Pónganos al día de todo esto. Bueno, pues a pesar de las serias limitaciones que tenemos en la Dirección de Deportes, que aunque nuestra oficina central está en La Hechicera, estamos distribuidos a lo largo del campus universitario que va desde Campo de Oro hasta La Hechicera, pues nos hemos visto muy afectados por todo lo que representa los trabajos del trol en la avenida Don Tulio, las afectaciones del polideportivo Luis Jerzy Gobea, que nos disminuyó muchísimo la actividad de extensión que realizamos en esa instalación, con la afectación de 5 canchas que fueron demolidas y replanteadas nuevamente, con las afectaciones de acceso a lo que fue la cancha de techada que está junto a la Federación de Centros Universitarios, y prácticamente el secuestro que las obras del trole le dieron a las instalaciones del Estadio Lourdes, que en un momento determinado no teníamos cómo ingresar a las instalaciones de Lourdes, porque por la Don Tulio, que es donde está la entrada principal al estadio, están las obras de la Don Tulio, pero por el lado del Paseo de los Conquistadores había otra empresa trabajando, entonces no teníamos cómo acceder y tuvimos que, conjuntamente con Plandes y el vicerrectorado administrativo, tomar una decisión de emergencia para lograr un acceso por los espacios del estacionamiento del edificio administrativo. De tal manera que hemos tenido muchas limitaciones para desarrollar las actividades ordinarias que teníamos previsto para el primer semestre del año 2015, pero a pesar de todas esas limitaciones, las limitaciones financieras, las limitaciones de posibilidades de adquirir material deportivo, con muchísima satisfacción podemos decir que en deportes se han logrado todos los objetivos que estaban previstos para esta primera parte del año. Exacto, a pesar de todo esto que nos está diciendo, y eso es importantísimo destacarlo, no se han detenido las actividades de la Dirección de Deportes. Pero para oír la explicación de Ramón, me gustaría hacerle la pregunta en otro sentido. Es partir de una crítica que normalmente hacen en Consejo Universitario. En Consejo Universitario hablan de dependencia como por ejemplo cultura, deporte, dicen, pero ¿por qué ellos centralizan un presupuesto y por qué ese presupuesto no se divide en partes iguales, o por lo menos que se le dé una fracción de ese presupuesto a cada una de las facultades y núcleos? Pareciera dar a entender esa crítica, que es que deporte no atiende a las facultades ni a los núcleos. ¿Qué no puedes decir eso en términos de las actividades que ustedes realizan? Bueno, a propósito de esas observaciones puntuales que han hecho algunos decanos en relación con las actividades que realizamos en la Dirección de Deportes, nos dimos a la tarea de precisar solamente algunas estadísticas que se manejan en la Dirección de Deportes a propósito de lo que nosotros denominamos el deporte interno, o también denominado el deporte de desarrollo. Basta con seleccionar cualquiera de las facultades al azar para determinar cómo se atiende a una población de estudiantes deportistas que probablemente no tienen conexión directa con el decano de su correspondiente facultad. Eso no son atletas de alta competencia. No, son los estudiantes, vaya, y no necesariamente los estudiantes, son los miembros de la comunidad universitaria, los cuales profesores, empleados, obreros.
profesores, empleados, obreros, estudiantes, porque así lo manifiesta la estadística que nosotros manejamos al menos de este último semestre, cuando en lo que nosotros denominamos los juegos internos, tenemos una incorporación de prácticamente 5.000 universitarios que han hecho vida activa organizada en los juegos internos, juegos interescuelas que venimos desarrollando. En una disciplina como la del fútbol campo, con muchísima satisfacción nosotros podemos informar a la comunidad universitaria que tuvimos la participación de 1.000 miembros de la comunidad universitaria. Esos 1.000 miembros de la comunidad universitaria organizaron 50 equipos de fútbol que desarrollaron más de 150 juegos en el Estadio Lourdes. ¿Eso fue en qué tiempo? Entre el 24 de febrero del 2015 y el 30 de junio del 2015. Para hablar solamente de una disciplina deportiva. Para los que les gustan los números, organizar 150 juegos amerita más de 2 fines de semana para hacer 150 juegos. Y esos 150 juegos nos permitió atender a todos los miembros de la comunidad universitaria que hacen vida activa en esa disciplina de todas las facultades. Pero además jugaron fútbol campo, jugaron fútbol sala, jugaron voleibol masculino, voleibol femenino, softball, kicking ball y ultimate. ¿Qué cosa es ultimate? El ultimate es una modalidad deportiva que no utiliza un balón de fútbol, utiliza un disco y tiene unas características muy similares a las del fútbol, al fútbol soccer, solo que en vez de transportar un balón, ellos se lanzan el disco, un disco frisbee, no puede haber contacto, es full fair play y la capacidad física que se desarrolla en esa disciplina es extraordinaria. Los muchachos con un simple disco y un campo de fútbol pueden activar 4 equipos simultáneamente y es una disciplina que ha ido creciendo a lo interno de la Universidad de los Andes e incluso en el país se mueve con muchísimo auge esta disciplina. En la Universidad de los Andes tenemos varios equipos que hacen vida en los estadios de fútbol de Lourdes, en el estadio de La Hechicera también, de tal manera que cuando los decanos o algunos otros miembros de la comunidad universitaria dicen que la Dirección de Deporte debería distribuir su presupuesto, yo les voy a dar algunos numeritos muy sencillos. Fíjense que, por ejemplo, para atender lo que es el arbitraje de 150 juegos de fútbol y facilitarle el uniforme a 50 equipos de fútbol, estaríamos hablando de prácticamente 1/3 de lo que significaría el presupuesto de la Dirección de Deporte. Porque para realizar una competencia de esa naturaleza no solamente es el arbitraje y es el uniforme, hay que mantener las instalaciones deportivas, pero además hay que garantizar la logística para que se pueda realizar el juego en términos de lo que es la hidratación, lo que es el material deportivo, y afortunadamente esos pequeños detalles se cubren con muchísimo esmero por parte del equipo que coordina la Dirección de Deporte. En esas imágenes podemos ver cómo el entusiasmo impregna todas las actividades deportivas, porque, señor rector, en este primer semestre del año en lo que desarrollamos los juegos internos, unos juegos que planificamos porque así estaba previsto en el POA, teníamos ciertas limitaciones para cumplirlo, porque las instalaciones que están ubicadas en la avenida Don Tulio Febres Cordero, teníamos muchas limitaciones de acceso. Esos juegos se realizan fundamentalmente después de las 5:30, 6 de la tarde. A esa hora, la inseguridad es extraordinariamente alta. Pero además de eso, las limitaciones serias que tenemos para la compra de material deportivo nos hizo pensar que esos juegos iban a tener una poca afluencia de los miembros de la comunidad universitaria. Y los números nos dicen todo lo contrario. ¿Hubo más participación? Este año superamos prácticamente el doble de la participación de la última edición. ¿Qué cree que motiva esto, profesor? Y además, ¿cómo ha sido, digamos, la detección de talentos dentro de estos jóvenes? Porque muchos están practicando un deporte sin mayor disciplina, tal vez de la de un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo están los talentos dentro de estos nuevos muchachos que están llegando al área deportiva, al aula? Indiscutiblemente que los coordinadores por disciplina, que son entrenadores de alto rendimiento, permanentemente fluyen en estas instalaciones deportivas y están captando atletas en este tipo de juegos recreativos. Y por otro lado, los estudiantes ordinarios se sienten muy complacidos de tener la posibilidad de compartir en el campo de juego con sus compañeros de estudio que son atletas élite, de tal manera que podemos dar las dos vertientes, la de la actividad recreativa, pero al mismo tiempo la actividad de alto rendimiento, porque nuestros equipos están constituyéndose nuevamente como equipos de alto rendimiento. Recuerden lo que nos pasó el año pasado con la no asistencia a los juegos. Eso hizo que la camada de atletas de alto rendimiento
disminuyera por efectos de grado, por efectos de cumplir los 3 campeonatos nacionales que debían cumplir, y estamos rearmando nuestros equipos de Ahora, alto rendimiento. la pregunta es obligada y es un paréntesis para después dejarte rindiendo la gestión. Hubo un problema bien incómodo con el tema de los jubineos. Ahorita la gente está en Corea, pero ¿quiénes están en Corea ahorita? Está la flor y crema de los atletas de las universidades. O sea, ¿cómo fue ese movimiento en el que la Universidad de los Andes participó muy poco? Bueno, los técnicos expertos en deporte universitario que participamos en una asamblea nacional de directores, no pudimos entender cómo nunca se había podido asistir a una universidad, como se llaman los Juegos Olímpicos de Universidades, para los cuales está asistiendo la representación venezolana, porque nunca se habían conseguido los recursos para asistir. Siempre ha existido esa es una especie de Olimpiadas de deporte universitario. De deporte universitario. Pero nunca se había conseguido los recursos. Resulta ser que cuando conseguimos la participación en unos Juegos Nacionales Universitarios, donde técnicamente se demostró que el rendimiento deportivo fue muy bajo, los mejores en estos Juegos no fueron nuestros mejores atletas. Los récords con los que se lograron los primeros lugares en estas competencias nacionales universitarias están por debajo de récords juveniles, que desde el punto de vista técnico no se concibe como un deporte universitario tiene récord por debajo de récords juveniles. O sea, los juveniles deberían tener peor rendimiento que los deportistas universitarios. Entonces, los atletas que nos están representando en Gwangju, que es donde se están realizando las universidades, no son los mejores representantes del deporte universitario venezolano. ¿Dónde está el viceministro? ¿A qué se debe esto, además? Porque asistieron los que obtuvieron los primeros lugares en los Juegos Nacionales Universitarios de Barinas. Y los que obtuvieron los primeros lugares en los Juegos Universitarios de Barinas no son los mejores atletas universitarios del país. O sea, se puede evidenciar en esta situación cómo una decisión tiene un impacto que trasciende a tal nivel, ¿no? Así es. Que está llegando hasta las Olimpiadas universitarias ya. Profesor, un poco sobre la vinculación externa que se está manejando desde la Dirección de Deportes. Siempre ha habido una vinculación con las comunidades. Lógicamente, en esta situación que se está viviendo en la construcción, reconstrucción de las instalaciones universitarias, esto debe estar un poco complicado. ¿Ha decaído esta vinculación? Pues obviamente nos hemos visto afectados en lo que es la matrícula que forma, con la que forman parte nuestras escuelas deportivas. Por ejemplo, el caso del Polideportivo Luis Jersey, cuya membresía es la que nos ayuda al desarrollo de la autogestión, nos hemos visto muy afectados porque nos eliminaron y nos replantearon ya 5 canchas deportivas. Tuvimos que trasladar el baloncesto, el voleibol y el fútbol sala. Y con esas disciplinas, que teníamos mucha afluencia de usuarios de la comunidad que asistían al polideportivo a hacer vida en ese tipo de disciplinas, al eliminar esas instalaciones deportivas, pues no iban a hacer vida en el polideportivo, tuvieron que trasladarse a otras instalaciones deportivas. En el caso del fútbol, campo, que la escuela de la Universidad de los Andes es la escuela más numerosa de la ciudad, a pesar de las serias limitaciones para acceder a las instalaciones del Estadio Lourdes, afortunadamente la escuela se mantiene con una matrícula muy alta. Sin embargo, nuestra mayor preocupación es mantener la calidad del servicio que se presta con situación al gramado que tenemos. Para nadie es un secreto que el polvillo que se genera por las demoliciones adyacentes al estadio afecta la hoja que constituyen los gramados del Estadio Lourdes. Eso ha hecho, sumado al fuerte verano que hemos tenido en este semestre, que las condiciones con las que se mantiene el estadio no son las mejores. El esfuerzo que está haciendo la gente de mantenimiento, el equipo de trabajo que coordina el arquitecto Margarita Andere y todos nuestros obreros de la Dirección de Deportes no son suficientes para atender lo que está ocurriendo con el gramado, porque no es solamente el verano, no es solamente el alto tráfico que recibe en las canchas, porque tenemos más de 800 niños haciendo vida en las instalaciones, además de los 150 juegos de fútbol que hicieron todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, además de ser una instalación que se presta para servicio a diferentes organizaciones de la comunidad merideña, no da abasto para mantener una instalación deportiva en buen estado.
y no puedo dejar pasar esta oportunidad, señor rector y miembros de la comunidad universitaria, para expresar nuestra profunda preocupación que tenemos en relación con lo difícil que se nos está haciendo mantener las piscinas. Los costos de mantenimiento de los químicos se elevaron de una manera extraordinaria. Un cuñete de cloro granulado, que en condiciones normales hace unos meses costaba 6.000 bolívares, hoy día cuesta 124.000 bolívares, lo que hace que mantener el pH de una piscina es extremadamente... Se ha multiplicado por 20 veces más. 20 veces más. Y para nadie es un secreto que el control del agua en las piscinas es de altísima fragilidad, claro, por las precipitaciones, por la propia calidad del agua que accede a la piscina. Hay que tener muchísimo cuidado para que nuestros usuarios no tengan ningún tipo de complicación. Pero además las propias limitaciones que por ley se establecen para la compra de esos productos o las limitaciones que tienen los proveedores para poder estar al día con la nueva ley de contrataciones nos está haciendo cuesta arriba mantener nuestras instalaciones producto de primero los costos y segundo tener proveedores que estén solventes para poder brindarnos el servicio con los productos químicos para las instalaciones de las piscinas en primer lugar y para el resto de las instalaciones en general. Rector. Bueno, no, yo creo que surge nuevamente la necesidad de retomar el camino que teníamos en esta conversación. Lo que hicimos fue desviarnos momentáneamente. Hubo unos juegos interfacultades o interescuelas. O sea, ¿cuál es la siguiente fase? ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene la Dirección de Deporte para poder desarrollar plenamente la programación que tenía para este año? Bien. En los años impares, desde que llegamos a la Dirección de Deporte, nosotros venimos... Impares 2015, 2013, 2011, 2009. Venimos desarrollando los juegos internos. Los juegos internos son los juegos en los cuales nosotros incorporamos la mayor cantidad de miembros de la comunidad universitaria. En el primer semestre nosotros desarrollamos los juegos interescuelas. Los juegos interescuelas son juegos que se desarrollan a lo interno de cada facultad, donde los integrantes de todas las escuelas organizan equipos de las diferentes disciplinas para competir con sus pares de la facultad. Esos son los juegos interescuelas. Lo hicimos Tovar, El Vigía y las 11 facultades que hacen vida en la ciudad de Mérida. En Táchira, por las situaciones particulares que tienen allá, no lo hicieron, pero en Trujillo hicieron unos juegos internos a propósito del aniversario que recién celebraron. En el caso de Mérida, después de realizar todas estas actividades internas, con las cuales nosotros cubrimos instalaciones deportivas, cubrimos uniformes, cubrimos arbitraje y cubrimos material deportivo, gastamos prácticamente todo el presupuesto que tenemos previsto para este año, porque hay que cancelar, hay que pagar los árbitros, hay que pagar el material deportivo que se utiliza en los juegos internos y afortunadamente con este sistema que tenemos de préstamo de las casacas para uniformar los juegos, los equipos en los deportes que así lo requieren, como es el caso del baloncesto, el fútbol sala, el fútbol campo, cada facultad le facilitamos una cantidad de uniformes, los utilizaban, los lavaban, los entregaban para poder nosotros prestárselos a otra facultad para los juegos internos, nos permitieron cumplir los juegos interescuelas. 5.000 miembros de la comunidad universitaria participaron en este primer semestre. La siguiente fase son los juegos interfacultades. Para nosotros desarrollar los juegos interfacultades tendríamos que cubrir las siguientes partidas: la logística de inauguración y clausura, premiación, arbitraje, material deportivo y uniformidad. Solamente para los uniformes nosotros necesitamos aproximadamente entre 6 y 7 millones de bolívares para los uniformes. ¿Y con cuánto se cuenta? En el caso de deportes no llegamos al 1.000.000 de bolívares, porque el resto de los 3 millones de bolívares que es el presupuesto ordinario de deporte ya lo hemos invertido en la realización de en la primera fase, que es los juegos internos. Ok, profesor, no quisiera que siguiera avanzando para tener que interrumpirlo después. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con el profesor Ramón Zambrano, director de deportes de la Universidad de los Andes, sobre qué, bueno, sobre el futuro de los juegos interfacultades. Está explicando todas las dificultades que se están atravesando para poder llevar a cabo estos importantes juegos universitarios. En particular se está refiriendo en este momento a lo que tiene que ver con la dotación de los uniformes, que necesitarían alrededor de 6 millones de bolívares y tienen uno. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con el profesor Ramón Zambrano, director de deportes de la Universidad de los Andes, que a una pregunta al aire estaba conversando sobre la situación que se enfrenta para adelantar los juegos interfacultades. Se llevaron a cabo los juegos internos, juegos interescuela por cada facultad. Tuvieron un éxito que superó las expectativas, incluso gran participación. Pero ahora pues se está poniendo un poco complicado el panorama para llevar a cabo los juegos interfacultades. Profesor, coméntenos un poco más sobre esto y vamos más allá. ¿Qué impacto tendría esto en la participación de la Universidad de los Andes ya en unos juegos nacionales, por ejemplo los Jubineu? Sí, realmente estamos muy preocupados porque se ha logrado constituir un equipo de trabajo que va mucho más allá de los coordinadores que hacen vida en la dirección de deporte. Con la reciente elección del gobierno estudiantil, se han asignado una serie de equipos de trabajo con los delegados deportivos en cada una de las facultades, los que nos han ayudado a desarrollar estos juegos internos. Ahí nació la promoción de estos juegos internos y con ellos hemos mantenido una constante comunicación para analizar qué es lo que va a pasar con esta segunda fase. Con ellos, cuando nos reunimos hace un par de semanas, analizando cada uno de los detalles que vendrán, chequeamos la posibilidad de, en primer lugar, poner al tanto al señor rector, así lo hicimos, le dimos el detalle de lo que estaba ocurriendo, nos dirigimos a hablar también con el señor vicerrector administrativo para plantearle la situación. Nos informó que no tendríamos los recursos porque no se contaban con el presupuesto para desarrollar esos juegos, y los muchachos están muy preocupados porque hay muchísimo interés, hay una necesidad de participar en actividades físicas deportivas a propósito de toda esta situación conflictiva social en la que vivimos. El deporte y la actividad física es una válvula de escape que permite que los universitarios tengan esa posibilidad de drenar toda esta situación convulsiva que estamos viviendo. Para efectos de poder desarrollar esa actividad, nos estaría haciendo falta esa cantidad que mencionábamos hace un rato, que es aproximadamente 6 millones de bolívares. Los muchachos están muy preocupados porque ante una posibilidad de no conseguir ese presupuesto, la instancia que a lo interno nos toca agotar es el Consejo Universitario, porque ya hemos venido pronunciando ante las diferentes instancias que nos corresponde. Ya la que nos faltaría por agotar sería pronunciarnos hasta el Consejo Universitario para que se conozca en detalle en el máximo cuerpo qué es lo que está pasando con el deporte a nivel de interno, y la afectación que tendríamos en los Juegos Nacionales tendría que ver con que la constitución de nuestros equipos, que tiene como base la masa estudiantil, pues podría verse afectado porque las motivaciones son las principales afectaciones a las que nosotros llegamos. Los detalles, o sea, cuando hablas de que para uniforme necesitas 6 millones de bolívares, ¿por qué ese monto tan elevado? Porque nosotros teníamos la descripción de los detalles, tenemos las 11 facultades, tenemos 11 disciplinas para poder cubrir los montos de franela, short, gorra, pantalón, según el tipo de disciplina. Es la descripción que teníamos hasta hace 20 días, que fue el último presupuesto que tuvimos. O sea, ya puede que ese no sea el monto. Probablemente ya ese monto se haya modificado. Nosotros con los muchachos habíamos planteado incluso una posibilidad de menor cuantía, cuando les dijimos vamos a procurar plantear otro presupuesto que afecte menos a la dificultad universitaria y solamente facilitemos una franela para identificarnos, lo que hacía que el presupuesto prácticamente bajaba al 50%. Entonces, pero 3 millones todavía sigue siendo una cantidad todavía apreciable. sigue siendo una cantidad bastante, sobre todo si no se tiene, ¿no? Bastante alta. Y es que solamente para cubrir el arbitraje nos estaría haciendo falta cerca de 800.000 bolívares solamente para cubrir arbitraje. Porque la cantidad de juegos, cuando cada juego está costando aproximadamente 800 bolívares, y para unos juegos de esos estamos hablando de cerca de 90 y tantos juegos, pues ya podemos sacar la cuenta que solamente en arbitraje el monto es bien importante. Para efectos de la premiación, ya no podemos, ya hablamos con los muchachos delegados de cada disciplina deportiva de todas las facultades y les dijimos, no podemos regresar a la histórica medalla que se ha entregado por muchísimos años en la Dirección de Deporte para efectos de los Juegos Interfacultades, porque esa medalla pasó de costar 9 bolívares a costar 400 bolívares cada medalla. Una medalla metálica. La medalla metálica, imposible ya
que nosotros pensemos que podamos mantener la medalla que históricamente ha otorgado la Dirección de Deporte para O sea, el que sector va a tocar una de acrílico como la de la caminata de los 230 años. no como esa, muchísimo más sencilla. Porque muchísimo esas más tampoco sencilla, eran precisamente baratas, ¿no? porque En esas ese entonces. tampoco fueron muy económicas. ¿Y entonces qué caminos se van a transitar ahora desde el punto de vista de las instancias? ¿Van a llevar este punto al Consejo Universitario? Es la que a lo interno es la que nos queda, porque ya se han hecho todas cubriendo los caminos. El que nos falta es llegar al Consejo Universitario para presentar los detalles de cómo está la situación para que la comunidad universitaria deportista pueda realizar los Juegos Interfacultades en el segundo semestre del año 2015. Bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera, rector. Ahora, proyectos, yo creo que aquí uno puede plantearse escenarios favorables, escenarios desfavorables. Ojalá en Consejo Universitario se pueda hallar alguna solución, y la solución tiene que ver con un fondo de 6 millones de bolívares que se había dejado para deporte. Que bueno, habría que preguntarle a Manuel si el fondo lo han utilizado en los gremios y no en los estudiantes, pero en todo caso también queda la figura de pedirle dinero al ministerio. Esa es otra posibilidad, pero pensemos que todas esas posibilidades están cerradas. ¿Qué haría la Dirección de Deporte lo que queda del año? ¿Cuál sería su proyección? ¿Cuáles serían sus próximos pasos? En el supuesto negado de que se cerrasen todos los caminos para plantear juegos interfacultades como tal, nuestro plan C sería el replanteo de unas ligas internas, pero con unas modalidades de participación mucho más sencillas que incluso los propios juegos interescuelas. De tal manera de que no paremos la actividad deportiva recreativa, pero podamos nosotros cubrir alguna participación en algunas disciplinas deportivas, porque solamente hablar de arbitraje requiere un monto importante para poder cubrirlo. El material deportivo se requiere para disciplinas como el softball y el béisbol. Si no hay pelotas no se pueden jugar. El mismo fútbol se requiere un material deportivo, entonces no es fácil llegar a jugar solamente. Ahora, Ramón, un balance. Quien les habla tiene casi 7 años. Por lo menos tengo más de 7 años electo. 7 años cumplimos en septiembre, 10 de septiembre. Ramón nos ha acompañado desde el inicio de la gestión. Ha sido esos héroes, al igual que Lobatón, al igual que la mayoría de los directores del rectorado, porque es la autoridad rectoral que menos cambios ha producido entre sus directores. ¿Cómo se siente haber pasado 7 años en la Dirección de Deporte? ¿Cómo la Dirección de Deportes se reinventa para seguir cumpliendo con los propósitos para los cuales fue creada? Bueno, realmente ha sido un trabajo agotador en términos de que la dinámica que se ha generado en la Dirección de Deportes ha sido una dinámica que permanentemente se reactiva. Lo primero que consolidamos fue un equipo de trabajo importante a lo interno, cuando se constituyeron las coordinaciones que a su vez desarrollaron un trabajo en la coordinación de deporte interno, coordinación de deporte de desarrollo y la coordinación de mantenimiento deportivo. Esas propias coordinaciones le dieron una vida propia a la Dirección de Deporte que no existía. Pero además de eso pasábamos de ser juegos internos, juegos interfacultades, juvines, juegos internos, juegos interfacultades, juvines, juegos internos, juegos interfacultades, juvines, lo que hizo que la dinámica de la Dirección de Deportes fuese una dinámica muy alta en términos de acumular actividades. Hasta cierto punto uno puede notar cansancio, pero la gente que está en el escenario, que hace las cosas con amor y dedicación, siente que el cansancio llega a un punto que se convierte en motivación para continuar llevando adelante lo que representa hacer las cosas que se hacen con amor, pasión y satisfacción. Un sentido de pertenencia en los miembros del trabajo de la Dirección de Deportes, que creo que eso es lo que nos mantiene, porque las limitaciones que se tienen ahora son muy duras. El secuestro prácticamente con el que hemos estado viviendo en los últimos meses a propósito de las afectaciones del trole y no contar con instalaciones deportivas como en una época las tuvimos en muy buenas condiciones, con muy buena afluencia de proyectos para manejarlo, y que las actividades prácticamente se estén manteniendo de la misma manera, eso es un logro que se da solamente por la dinámica y el empeño que esos actores tras cámaras, que son los obreros, que son los entrenadores, que son los promotores que desarrollan esa actividad, porque la Dirección de Deportes no es solamente el deporte interno
de los estudiantes, de los profesores y de los obreros. Además nosotros tenemos escuelas de fútbol menor, tenemos escuelas de natación, tenemos escuelas de karate, tenemos escuelas de baloncesto que atendemos a una población parauniversitaria en el entendido de que ahí están los hijos de... Bueno, yo, un pequeño de 4 años, Gabriel Brito, hijo de una buena amiga de Wendy López, está en una de estas academias, en una de estas escuelas de fútbol, y es un niñito de 4 años. Y el muchacho sabe mucho más fútbol que yo. Entonces yo debo celebrar. Además, cuando yo hacía piscina, en el carril de al lado podía estar algún adolescente con nosotros. Pues, Ahora, qué bonito el gusto con el que el profesor resalta toda esta experiencia. Han crecido en medio de las dificultades y seguramente seguirán creciendo, ¿no?, en medio de todo esto que se está viviendo. Rector, se nos ha acabado el tiempo ya. Sí. Profesor Ramón, muchas gracias por habernos acompañado, rector. Yo debo expresar mi satisfacción por los logros obtenidos en materia de deporte. Yo creo que Ramón ha hecho un balance en positivo, mostrado cómo la Dirección de Deporte sí tiene una influencia directa. Yo soy de aquellos que está convencido que la renovación en los cuadros de órganos de gobierno y de cogobierno estudiantiles ha incidido también en esa motivación por estos juegos deportivos. Le deseamos la mejor de la suerte. Muy tristes, falleció, este programa es grabado hoy lunes, falleció el doctor Orlando Villavicencio, médico internista, compañero de trabajo en Camiula, fundador de Ciprula, pero además trabajó en cuidado intensivo. Fue el paño de lágrimas de muchos de nosotros los que estamos en la Universidad de los Andes. De verdad rogamos por una oración para usted, quien nos ve, que nos escucha, por su eterno descanso, y por supuesto mi sentimiento de solidaridad a toda la familia, en especial a Antonio y Carlos Villavicencio. Y a Salomé Higuera, amiga, Salomé, colega. Que es la nuera de Orlando. Sí, muy bien, amigos, de esta manera llegamos al final del programa. Gracias al profesor Ramón Zambrano por habernos acompañado. Profesor, siempre están abiertas las puertas y los micrófonos de este programa para todas las buenas noticias. En medio de todo siempre trae buenas noticias el profesor Ramón. Amigos, de esta manera llegamos al final. Será hasta la próxima semana. Los dejamos, como siempre, con visión en positivo. Seidis, un mundo de oportunidades. Hasta la próxima. Con esta acción se abre un mundo de oportunidades al conocimiento que se puede adquirir desde cualquier parte del planeta. En esta materia, la Universidad de los Andes es pionera. Desde 1997, donde la ULA empieza a incursionar en esto de los estudios educativos a distancia, pero oficialmente el Seidis como tal, como dependencia, arranca desde 1999 y su objetivo es promover los estudios interactivos a distancia. Es decir, apoyar la educación mediada por las tecnologías de información y comunicación y promover a partir de esta pues el apoyo a las clases presenciales a través de la formación de docentes mediante cursos y talleres dirigidos a docentes de la ULA y también a través de diplomados. La Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia, Seidis, ofrece un variado abanico de opciones. En el caso de la carrera de Derecho a Distancia, comenzó a desarrollarse desde 2007 y hasta la fecha ya han salido 4 promociones. Pudiera decir que la mayoría de los alumnos no son del Estado Mérida, no son de nuestro estado. Tenemos alumnos de todas partes del país. Mi experiencia ha sido satisfactoria. Al principio sentí un poquito de temor porque iba a ser un contacto a través de la plataforma y aun cuando manejo la computadora sentí ese temor de cómo iba a interactuar con mis alumnos, dado que estaba acostumbrada pues, a los alumnos de aula. También en pregrado se tiene el taller de inducción del servicio comunitario a distancia. Se ofrece tanto para los estudiantes como para los profesores que van a ser tutores del servicio comunitario. En el caso de posgrados hay varios proyectos activos como los diplomados del componente docente básico del PAD y el componente avanzado. También diplomados como el de balance y equilibrio informativo y también el de psico-neuroinmunología. Este ha sido un convenio
entre la Universidad de los Andes y la Asociación Civil Creando Salud. Y somos un equipo de psicólogos, inmunólogos, psiquiatras, que nos hemos dedicado fundamentalmente a promover la psiconeuroinmunología. Es una disciplina que nos explica teóricamente, científicamente, cómo existe una conexión, un mismo código bioquímico entre el sistema nervioso, lo psicológico, lo inmunológico y lo endocrino. Yo tengo que hacer honor al equipo de CEIDIS porque permanentemente estuvieron asesorándonos. Sin embargo, logramos realmente, por una parte, llegar a personas que difícilmente iban a tener oportunidad de recibir esta información y estos conocimientos porque participaron profesionales de todo el país. Además de estas experiencias, el CEIDIS tiene otros logros que mostrar. También se tiene en la parte de extensión cursos dirigidos a la comunidad y también cursos y talleres dirigidos a docentes ULA como el de tutor virtual, video y podcast, estrategias docentes, entre otros. Actualmente se acaba de firmar el convenio con la Sociedad de Cardiología de Venezuela, es el proyecto EDUCAR. Se está trabajando actualmente con la plataforma para la formación en primera instancia de 150 cardiólogos que en los primeros cursos, que son los que se dictan continuamente en el CEIDIS, estos cardiólogos se familiarizarán con la plataforma Moodle para que luego ellos puedan montar sus contenidos específicos de cardiología y ser formadores de otros médicos. En este contexto surge el Instituto de Innovación e Investigación en Educación Cardiovascular Interactiva a Distancia, que es el Instituto Virtual EDUCAR. Tiene la misión de contribuir al desarrollo profesional continuo de los especialistas en cardiología, quienes día a día luchan por el bienestar cardiovascular de la comunidad. Los cardiólogos tenemos una altísima responsabilidad social dada la relevancia que tiene la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. El Instituto Virtual EDUCAR tiene entonces la misión de llevar a cabo planes de estudios universitarios en entornos virtuales interactivos por Internet, utilizando modernas tecnologías educativas, altos estándares de calidad y novedosos enfoques pedagógicos. Es objetivo estratégico del Instituto Virtual EDUCAR de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de la Universidad de los Andes producir programas comunitarios para promoción de la salud cardiovascular en entornos virtuales interactivos utilizando tecnología digital móvil. Con todas estas posibilidades y las que están por venir, la Universidad de los Andes, a través del CEIDIS, constituye una real formación en el mundo virtual.